regresado. ¿No he hablado ya de control social? Pregunto. Sí. No, doctor. Perfectamente bien. Apenas íbamos a iniciar. Muy bien. Bueno, me faltan 3, 4 personas, 5, 6, 5. Estoy esperando que nuestra pantalla esté suficientemente llena. Faltan 2 personas que tienen su cámara prendida. Y espero que Adele y María Ernestina estén escuchando. Bueno, nada más faltan 2. Y Xperia tiene su micrófono encendido. Tengo la impresión de que va manejando. ¿Quién, doctor? Usted misma. Así es, doctor, sí voy manejando. Bueno, hay que cuidarse mucho, ¿eh? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues ojalá esto esté grabándose como me parece que lo es, para que repitan esta historia y apunten las cosas, no se les vayan a olvidar después. Si estoy criticando la historia de México que no conocemos, pues estos puntos al menos nos ayudarán también a comprender el planeta. Bien, control social. Estas son cuestiones, como muchas que suceden, que lo teníamos a la vista y jamás nos dimos cuenta de ello, jamás lo vimos, lo percibimos. Y sobre todo aquellos como yo, que estamos dedicados a analizar el sistema penal punitivo, y ahí estaba todo y no lo habíamos visto. Gran problema. Y lo primero fue referirnos a algo, perdón que sea un poco técnico en esto, a los límites materiales del llamado jus puniendi, o sea, el derecho penal subjetivo. El jus puniendi es el derecho penal subjetivo. Y como les gusta el latín, por eso lo llaman así, ¿no? Y el jus penale es el derecho penal objetivo. Y cualquier manual va a decir que el jus puniendi es el derecho que tiene el Estado para castigar. Bueno, en realidad, el contenido del jus puniendi es el fundamento que se invoca para construir y aplicar el derecho penal objetivo. Ese es el derecho penal subjetivo. Algunos relatos son muy atractivos, como el que ha hecho Juan Bustos Ramírez, que por desgracia falleció también en este siglo, por cáncer, chileno, pero un gran profesor en España, se fue a Europa por dictadura. Y en ese caso, él aprecia cómo ha ido evolucionando este derecho penal subjetivo. Y la primera etapa es la que ya hemos visto tan reiteradamente, los dioses, ¿no? Los dioses son el contenido, lo que se invoca, ¿no? Y es fácil decir, Horus, hijo de Osiris, Luis XVI, rey por la gracia de Dios, ¿no? Ese es el fundamento del orden, ¿no? Bueno. Al pasar a la modernidad, pues todo esto cambió, obviamente, y fue el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. El hombre se ha unido gracias a su originaria y natural libertad.
y entonces eso propicia que el derecho divino se convierta en derecho natural. Hasta que llegamos a esta etapa, bueno, no, el neoliberalismo, que lo llama él el Estado neoliberal, obviamente, lo llamaba en su manual de derecho penal, sino antes de esto, cuando llegamos al Estado social y democrático de derecho, es una combinación de la Alianza para el Progreso como el fundamento del orden, que es como un pacto nuevo, pero de las altas esferas sociales, ¿no? Pero dado este límite material del derecho penal subjetivo, o sea, que lo limitan a estos fundamentos que se van a invocar, se le da la calidad de que el derecho penal es el último instrumento para asegurar el orden, para el aseguramiento del orden, el último instrumento. Y ahí estaba todo, y no lo vimos. Porque si el derecho penal es el último instrumento, significa que existen muchos otros instrumentos que aseguran el orden antes de que empiece el derecho penal, ¿no? Se supondría eso. Y eso no lo habíamos percibido. La cuestión se hace más cruda, intelectualmente hablando, si hemos en variadas ocasiones llegando a la conclusión, como lo ha hecho Zaffaroni, de quien aprendimos estas cosas, de considerar que el deber ser jurídico no es o no es todavía, ¿sí? O sea, de que todo lo que se dice ahí son grandes relatos, pero que no se concretan en la realidad. Y la prueba de ello, ya la he platicado, la impunidad mundial es 99.999. O sea que estamos en la calle, ¿no? No podemos hacer las cosas correctamente, algo pasa ahí, ¿no? Y aún así la población sigue creciendo, entonces no estamos tan mal al final de cuentas. Y en América Latina crece la población, ¿no? A pesar de la amplísimos márgenes de violencia que se verifican. Entonces esto significó que deberíamos de estudiar también otros instrumentos que tienen la pretensión de asegurar el orden de la sociedad. Y ese fue el primer paso que se dio. ¿Cuáles son estos? Entonces voy a recomendar 3 volúmenes. El primero de ellos, cronológicamente hablando, se intitula en español, se me olvida el nombre en italiano, el original, Control y Dominación. Control y Dominación. Su autor es Massimo, con doble S, Pavarini, con B labiodentale. Está publicado en siglo XXI, este texto. Y como es del siglo pasado, es posible que esté en línea, ¿no? No lo he verificado, no he hecho ese trabajo. Después, en los años 80, se produce un libro que se intitula Visiones del control social. Visiones del control social. Su autor es Stanley Cohen, con H intermedia, Cohen, Cohen, Stanley Cohen. Está publicado la traducción al castellano y seguro está en línea, sí, en una editorial que sus siglas son PPU, o sea, Pedro Universidad, hagan de cuenta, ¿no? O sea, son promociones y publicaciones universitarias. La traducción es del año 1984, en esa editorial española de Barcelona. Y el tercer volumen se intitula Responsabilidades limitadas. Responsabilidades limitadas. Y está publicado en castellano en la editorial argentina Ad Hoc. Ad Hoc. La versión italiana es del 89 y esa versión castellana es del 2004. O sea, han tardado mucho tiempo en traducir
las cosas. Estos 3 libros produjeron un gran boom dentro de la temática que yo trabajo, la crítica criminológica. En modo tal que después de los años 80, los estudios, o sea, los relatos, los artículos de investigación, los libros, por fuerza analizan el control social, por fuerza. De hecho, en este siglo XXI, en la primera década, surgieron varios textos que se intitulan o describen que la sociedad que actualmente vivimos es la sociedad del control. Un buen ejemplo de ello es este autor que me parece citado ya, que empieza con Z y continúa una Y, Zygmunt Bauman, me parece que lo cita en Modernidad y Holocausto. Tiene otro texto que se llama La cultura del control social. Y un buen chico de Nueva York, Garland, ahorita no me acuerdo su nombre de pila, David Garland, escribe Control social como praxis. Y creo que me equivoqué. Ahí tengo los libros en la biblioteca. Creo que los títulos están invertidos, ¿sí? O sea, Social Control as Praxis es de Bauman y la cultura del control social es de Garland. Perdón. Estos no tengo la traducción real en español, pero seguro ya estarán traduciéndose o ya están traducidos en español, en castellano. O sea, que fue el gran boom estos 3 iniciales volúmenes. No significa que no haya habido previamente análisis del control social. Basta señalar a Claude Lévi-Strauss dentro de la antropología que habla del control social, o quien originalmente lo hizo, que es este chico norteamericano cuyo apellido es Ross, como el realista del derecho escandinavo Alf Ross, pero no es el mismo, cuyo libro se llama Control Social, en inglés nunca traducido, Social Control. Pero no causó el boom que causó en este momento los textos que he citado. En modo tal que, si no analizamos esta temática, no podríamos comprender lo que en realidad está sucediendo. Digamos que es una buena posibilidad para acercarse a responder a la pregunta ¿por qué sucede lo que está sucediendo? ¿No? Que después hay que seguir el trabajo, porque no terminaremos de explicarlo adecuadamente, como vimos desde el principio, ¿verdad? Lo que hoy decimos que es cierto, dentro de un siglo hay que corregirlo porque hay otras variables que intervienen ahí, ¿no? Y hay que hacerlo. Ese es nuestro trabajo, hay que hacerlo. Entonces voy a utilizar la frase que hace Tamar Pitch a este respecto. Y la frase es muy elocuente. Afirma, hay que tematizar el orden, en términos de control social. Y ello significa que no podemos circunscribirnos a las prescripciones jurídicas, como si éstas fueran las que guían a la sociedad. Y ciertamente pueden serlo, no hay duda. Por ejemplo, Herbert Hart
cuando escribe La autoridad del derecho, este sí está traducido al castellano, es antiquísimo, del siglo pasado, no sé la fecha de edición, lo tuve que leer en la licenciatura, así que no tengo idea. Afirmará, el derecho, o sea, las leyes, ¿no? El derecho se convierte en razones para actuar, y no hay duda alguna de ello. Y en muchas ocasiones esto se produce, o sea que es un deber ser que es, ¿sí? Mayoritariamente. Por ejemplo, si le compro un auto a mi hijo, se lo entrego hasta que vaya por su licencia de manejo, ¿no? Si no, no puedes manejar sin licencia, ¿eh? Entonces va, hace los trámites y tiene licencia para manejar. Conduce de acuerdo a las prescripciones jurídicas, ¿no? No puedes ir a más de 80 kilómetros cuando no hay semáforos en esta ciudad, y si hay semáforos a 50 kilómetros por hora. Y si pasas por una escuela, reduces a 20 kilómetros por hora. Y si no, te van a imponer una multa cívica y tendrás que pintar las calles de repente, ¿no? Entonces, está bien, lo voy a hacer. Y ya, y lo hace, ¿no? Entonces, en estos casos, no, parece haber duda. Pero cuando se les dice, voy a ser agresivo, no te inyectes heroína, ay, pero sabe tan bien, ¿no? Entonces, tendremos ahí un problemita serio, porque no le va a importar mucho, y se meterán en un lío tremendo con la policía y todo. Tan honesta policía, ¿verdad? Pero que con 20,000 pesos dicen, está bien, no pasó nada, ¿no? O sea, $2,000 o $1,000, cualquier policía tejano también los va a aceptar, no piensen que no, claro. Y de Londres también, ¿no? 1,000 libras, por supuesto que se va calladito la boca, ¿no? Se va a un pub a tomar una cerveza oscura, en fin. Pero sí se convierte en razones para actuar. Lo que no detectan los juristas puros es que al lado del sistema normativo jurídico existen otros sistemas normativos que no son jurídicos, otros, muchos, muchísimos más, ¿no? Los cuales entonces también se convierten en razones para actuar, ¿no? Y esto lo empezamos a percibir, también lo son. Sistemas normativos que los juristas llaman normas del trato social, morales y con otras categorías. Un buen ejemplo de ello es que si alguno de ustedes, sus hijos, los llevan a su propia escuela primaria, y le dicen, es que queremos que nos des una plática de derechos humanos, ¿no? Y ahí van y dan la plática de derechos humanos. ¿Qué van a entender los pobres niños de derechos humanos, verdad? Pero bueno, pensemos que así es, ¿no? Y uno de estos niños va a llegar a su casa diciendo, este fin de semana me voy a ir con mi novia a Cuernavaca y me tienes que dar 3,000 pesos, y si no, violas mis derechos humanos, ¿no? Vamos, o sea, no entendió nada de la plática. Y el padre le va a decir, aquí los derechos humanos no rigen, ¿no? Aquí rige lo que yo diga, o sea, otras normas que son razones para actuar también, ¿verdad? Y entonces el niño perderá la fe en los derechos humanos y tendrá solamente fe y constancia de que quien manda en su casa es su padre. Claro, que al oído la madre le dijo, no, dile que no, y ya, ¿no? En fin, aunque la vida vaya cambiando. Por ejemplo, mi hijo menor tiene 20 años. Vive con su madre, espero que todavía, vive con su madre. Y de repente le hablo por teléfono y le digo, ¿con quién estás? Con fulana. Se va a quedar aquí todo el fin de semana. ¿Y dónde duerme? Pues conmigo, en la recámara. ¿Y tu madre? Pues en la suya. Bueno, pues ya lo autorizó, ¿verdad? 20 años de edad, ¿no? Yo tenía que salir con mi novia en compañía de su hermana, para que así su madre nos dejara salir. Claro que en la esquina cambiábamos de auto todos y se iba ella con su novio y yo con la mía, ¿no? Y ya, asunto resuelto, ¿no? Razones para actuar, ¿no?
Entonces, esto significó que quizás, así como una inicial conjetura, estos otros sistemas normativos realmente se convierten en el deber ser, que sí es, o que será muy pronto su verificación, ¿verdad? Entonces, más que el jurídico, este parece más razonable, porque lo actuamos en toda la vida cotidiana, ¿no? Claro que los ejemplos que doy son ejemplos clásicos, ¿no? Se piensa en el uso de la marihuana. Las frases cotidianas de este país eran: la marihuana es para los soldados, que creo que tiene un apelativo diferente, no me acuerdo cuál era, es solo para los soldados y los delincuentes, ¿no? Así, estaba muy estigmatizado todo esto. En cambio, Hollywood se encargó de ver que no es así, porque cuando se dijo que la víctima del delito de tráfico de drogas y demás, delitos contra la salud, pues el usuario estaba enfermo, ¿no? Entonces, ¿quién era el usuario? El norteamericano de la clase media, era el más privilegiado. Y este no puede ser un delincuente, un vicioso, no, está enfermo, pobrecito, ¿no? Y Hollywood hoy se ha encargado de decir escenas como la que voy a narrar ahora. Vamos a fumar marihuana, se lo dicen a personas ya maduras de 40 años. Claro, yo estuve en la universidad. Ah, bueno, entonces entiende que ya usó marihuana, ¿verdad? O sea, ya todo el mundo la usa, ¿no? O sea, ¿para qué discutir? ¿No? Ya lo están usando, ¿no? Y no está prohibido su uso en México, por supuesto, ¿no? Está prohibido el comercio, como siempre sucede, ¿no? Pero entonces hay modelos valorativos que no son jurídicos y que propician este tipo de prácticas sociales. Estoy siendo muy modesto a este respecto. Pero entonces esto significó que las personas, particularmente Tamar Pitch, hicieran serias indagaciones sobre esta tematización del orden en términos de control social. Y ciertamente hay dos experiencias del orden. Experiencias que Tamar Pitch rubricó como la experiencia europea y la experiencia norteamericana. Y la experiencia europea es la más antigua, porque así nació el Estado, ¿no? El Estado es coetáneo al derecho, a la ley, y algunos lo identifican como lo mismo, ¿no? El derecho es igual que el Estado, tiene población, territorio, gobierno, en cosas muy simplistas, y no me importa si eso no es lo mismo, lo que sí interesa es que cuando nace el Estado, nació el derecho, punto, ¿no? Entonces, claro que esa es la primera experiencia del orden, ¿no? La ley y el orden. Y cada vez que tenemos esa impresión de la palabra orden, identificamos esto con el derecho, ¿no? Y por eso es la inicial experiencia que tenemos. Y de hecho, cuando estudiamos derecho, en las universidades públicas o privadas que hayan sido, siempre se hablará de que la ley es el orden que se proyecta, ¿no? Y pensamos que es así, y no es así, y ese es nuestro gran problema, nuestra gran complicación. Entonces, esta primera experiencia es la experiencia jurídica, y la segunda experiencia es la del control social. Que entonces Tamar Pitch la rastrea desde Estados Unidos con ese libro de Ross intitulado Social Control. Afirmará Pitch que la primera experiencia, la de la ley y el orden, proyecta una imagen vertical del poder. En donde las categorías claves son el delito y la pena. Entonces, suficientemente convergente
con cualquier concepto de derecho, como el de Hartz, son razones para actuar, o sea, lo que invocamos para nuestra actuación, nuestra conducta, pero también convergente con este chico, Hans Kelsen, que afirma que el derecho es el orden coactivo de la conducta, ¿no? Entonces, el derecho se convierte en un instrumento de constricción. Es decir, haces esto o se sobreviene una consecuencia de violencia, obviamente, ¿no? De coercibilidad. En cambio, afirmará Pitch, en el caso norteamericano, donde nace esta idea del orden en términos de control social, se está proyectando una imagen horizontal del poder y entonces del orden. Y ella piensa que esto es así porque la sociedad norteamericana se ha exhibido como una sociedad pluriétnica y pluriculturalmente compuesta. Y ella, como todos, somos conscientes de que todas las sociedades son pluriétnica y pluriculturalmente compuestas. Se piense en el caso mexicano, en donde tenemos ciudades que tienen antecedentes autóctonos, como el caso de la Ciudad de México, otras que nacieron durante la colonia, como el caso de Puebla, y otras que nacieron con el México independiente, como el caso de Tijuana, ¿sí? Y todos sus habitantes son totalmente distintos, pluriétnica y pluriculturalmente compuestos. No nos parecemos en nada los que vivimos en esta ciudad de los que viven en Yucatán o en Mexicali. Somos muy distintos. Y no solamente somos distintos por ser pluriculturalmente compuestos, ya expuse la estratificación social, colonial, y claro que hubo una inmensa mezcla de sangre, entonces somos pluriétnicamente también constituidos. Y lo mismo sucede en la Unión Americana, porque no es lo mismo un chico que vive en Nueva York a otro que vive en Los Ángeles. No se diga aquel que le va a los Vaqueros de Dallas, en Dallas, ¿verdad? No, son totalmente diferentes todos ellos, ¿no? Pero lo que interesa es que la Unión Americana se ha exhibido en estos términos, y eso es debido a los múltiples procesos migratorios que ha tenido y que ha solicitado la migración, como todavía Canadá sigue pidiendo cuotas de migrantes que vayan a vivir allá, calificados, por supuesto, ¿no? Entonces, la invasión no solamente fue inglesa, sino también escocesa, galesa e irlandesa. Hay colonias irlandesas, etc. Después abrieron las fronteras para la migración europea y después las abrieron en la costa oeste para la migración asiática. Y por eso están ahí, un gran paisaje, un mosaico lleno de posibilidades culturales y pluriétnicamente formadas. Entonces, esa es la razón por la cual conjetura Tamar Pitch, que ahí nació esta idea del orden en términos de control social. Bueno, lo evidencia cuando afirma que en esta imagen horizontal del orden, entonces del poder, las categorías claves son otras. No es la pena y el delito, como en la primera imagen, sino es desviación y control social. Desviación y control social. Esas serían las categorías clave. Lo cual entonces significa, si se quiere, ¿no?, facilísimo de comprender, que el delito es una forma de desviación, pero no es la única
Hay otras formas de desviación. Y la pena es una forma de control social, pero entonces tampoco es la única, sino que hay otras formas de control social. Lo atractivo de esta cuestión es que solamente estudiábamos, en mi caso, por ejemplo, el delito y la pena. Y ahora tenemos que estudiar el delito, otras formas de desviación, la pena y otras formas de control social. ¿Sí? Entonces, esto vino a implicar que empezase a haber una clasificación. A ver, les voy a dar el siguiente caso, ¿no? Quien primero afirma esto es la criminología ortodoxa, etiológica. No le interesó el control social, porque son muy modestos realmente, estos chicos intelectuales, sino le interesó el delito, ¿sí? Le interesaba el delito, el delincuente, cosas semejantes, ¿no? Pero sufrieron una gran crítica que me parece haber evidenciado aquí en ocasiones, ¿no? El crimen, como cualquier otra forma de desviación, es una construcción social de la realidad. Y eso no lo entendieron, y creo que lo siguen sin entender, ¿no? Significa que ontológicamente no hay nada que sea delito ontológico, ¿sí? Sino que depende de cada ley que lo construye. Esto es hoy delito. Mañana ya no, pero hoy es un delito, ¿sí? Y el ejemplo que puse, quiero recordar, es el aborto, ¿no? Aquí interrupción del embarazo, 12 semanas. Si hay una chica en Mérida que quiere abortar, pues será una delincuente ya. Si se viene a México, ya no. A la Ciudad de México, pues ya no. Aquí no es desviada, ¿sí? Entonces, depende de dónde esté, será desviada o no desviada. Es torpe eso, ¿no? Entonces, eso no lo entendieron, pero afirmaron lo siguiente. Ya no vamos a estudiar solo al delito, sino a la conducta antisocial. Antisocial es de lengua greco-latina, o sea, español, francés y demás, ¿no? Si es anglosajón, será desviación, que es más firme, más fuerte todavía, ¿no? Desviación. Aunque no se advierte que la desviación es también una construcción social de la realidad, ¿no? Ejemplo de ello, ¿no? Aquí, prostitución puede ser una mujer, porque no estudian a los hombres, estudian a las mujeres, por el mismo estigma, la cultura machista y demás, ¿no? Pero en Holanda son auxiliares sexuales, o sea que ahí no son desviadas, en ningún sentido, ¿sí? O sea que las cosas cambian muchísimo, ¿no? O sea, es desviada en México, pero en Holanda no. En Holanda no es. Bueno, todo puede cambiar, es igual, delito u cualquier otra forma de desviación, y eso no lo entendieron. Pero lo que sí se aprecia es que con esta tematización del orden en términos de control social, tendremos que indagar quiénes construyen las formas de desviación, aunque no sean delictivas, ¿no? O sea, el centro, el corazón de todo esto, lo que hay que examinar no es la desviación, sino quien construye la desviación y se encarga de su control social. Eso es lo que habría que examinar, ¿no? Entonces, a partir de ello, empieza a haber una clasificación del control social, porque así lo hacen todos, ¿no? Todo el mundo lo hace. Empieza su clasificación. La primera clasificación que nace es afirmar que existe un control social formal y un control social informal, formal e informal. Los ejemplos que dieron fueron muy malos en un primer momento. Y estoy hablando del cierre de los años 80, antes de estos libros citados. El control formal, ejemplo de ello, el sistema penal. Sí, no hay duda, muy bien. Y el control informal, las manifestaciones de fe, la iglesia, si quieren así englobarlo, la iglesia, cualquier manifestación de fe.
¿Y por qué razón es esto? Porque el control formal es el que está institucionalizado y el informal no. Esa es la razón. Y eso fue la torpeza que se cometió, afirmarlos en esos términos. ¿Por qué razón es eso? Porque en México se hace evidente. Aquí la institución por excelencia es Guadalupe Virgen, no hay duda. Ya quisiera cualquier candidato tener la población que tiene Lupita, ya lo quisiera. Las peregrinaciones que se hacen todo el año y se concentran después, la más importante, el día 12 de diciembre. ¿No? O sea, esta es la institución por excelencia. ¿No? De hecho, podría decir, de acuerdo a la sociología, que institución es una práctica social que se generaliza. Y en ello lo comparte tanto la sociología del conflicto como la sociología integracionista. Y obviamente aquí, pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La institución. Entonces, no funcionó muy bien. La clasificación sí, pero no la conceptualización de esta. Y una vez más, era evidente, pero no lo vimos. No lo vimos, porque a veces destella la masa encefálica y a veces no nos destella, ¿no? Hasta que llegó un chico y dijo lo siguiente: el control formal depende de instrumentos normativos jurídicos, o sea, depende de la ley, lo que la ley prescriba. En cambio, el informal deriva de instrumentos normativos no jurídicos. Y digo que era evidente porque si nos preguntan ¿qué diferencia hay entre la economía formal y la informal? Pues claro, la formal depende de la ley, la informal no. ¿Sí? O sea, era evidente y no lo vimos, caramba. Y ahí está. Bueno. Pero si se acuerdan, cuando vimos el nacimiento del Estado, o sea, el pasaje de una sociedad sin Estado a una estatalmente organizada, apreciamos cómo se expropiaron fuerzas de la comunidad, ¿no? Se expropiaron las fuerzas. Eso significa que cada vez que se construye una norma jurídica, se expropian fuerzas de la sociedad, que podemos hoy calificar como civil, ¿no? De la sociedad civil se expropian esas fuerzas. Lo cual significa que cuando se deroga una norma, se regresan fuerzas a la sociedad civil. Y no necesariamente en el ámbito que yo trabajo, penal punitivo, sino en todo, cualquier ámbito jurídico. ¿Sí? Se delegan las fuerzas. A este respecto, y quiero que lo reflexionen bien, y abramos la discusión la próxima semana a este respecto, es el ámbito del derecho privado, ¿no? Sobre ese vamos a trabajar. No se pueden expropiar todas las fuerzas. Hay cosas que se quedan en manos de la naciente sociedad civil. Pero después vamos expropiando más fuerzas, cada vez más. Y de repente se derogan estas normas y se devuelven las fuerzas. Bueno, liberalismo significó dejar el mandato al privado. O sea, hay una gran informalización. Ahora con el neoliberalismo, eco del liberalismo inicial, hay una más aguda derogación y por lo tanto regreso de fuerzas al privado, a la sociedad civil si se quiere. Con las advertencias que ya dije, en la sociedad civil hay poderosos y menos poderosos. ¿Quién va a comandar en la sociedad? Los poderosos, así de simple, ¿no? Ellos son los que van a comandar. En consecuencia, puedo afirmar, el control formal transita hacia lo informal y viceversa. O sea, lo que hoy es control formal,
puede hacerse informal. Y lo que es informal puede hacerse formal. En esta ciudad progresista, las personas que quieren abortar no son desviadas, formalmente hablando, pero informalmente sí. Es decir, son vistas como pecadoras, por ejemplo. Aquí está autorizado que personas del mismo sexo se unan y hasta pueden adoptar. En otras ciudades o estados, no. O sea, son desviados en unos sitios y no desviados en otros. ¿Sí? O sea, de lo formal trascendió lo informal, pero no significa que no sigan siendo objeto de control social. O sea, hay otros sistemas normativos que también controlan este tipo de prácticas sociales. Y puede ser que llegue un absurdo y vuelvan a hacer que el adulterio, el aborto, etcétera, sea un delito nuevamente o una causal de divorcio, por ejemplo, y en consecuencia se hace formal, ¿sí? O sea, vamos de lo formal a lo informal y viceversa, lo cual hace más complejo la comprensión de la realidad, pero más interesante, me parece, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Después se sobrevino una segunda clasificación. Y esa clasificación es distinguir entre lo que sería control social duro y control social suave. Duro y suave. Y se entiende por el primero, el duro, aquel que se escenifica en contra de la voluntad de sus destinatarios. Repito, control social duro es aquel que se escenifica en contra de la voluntad de sus destinatarios. En consecuencia, el control social suave es aquel que se escenifica conforme a la voluntad de sus destinatarios. Ello significa, lo cual lo hace todavía más atractivo, o sea, más difícil, pero por ello más atractivo, que el control social será duro o suave no por cómo se desarrolla, sino por el destinatario. O sea, de acuerdo al sujeto al control, es que éste será duro o será suave. O sea, es la experiencia propia del sujeto al control el que lo convierte en duro o suave al mismo control social. Y entonces suponemos que ustedes vengan aquí a esta reunión virtual voluntariamente. Pero Speria, que tomó su auto y se fue, y nos escucha, pero no nos ve, o sí nos ve, pero no la vemos a ella, fue obligadamente y no resistió los deseos de irse a otro lado y se fue, ¿no? Bueno, para todos los demás es suave, porque están aquí conforme a su voluntad, y para ella va a ser duro y por eso se fue, ¿no? Por eso se ha huido, como Andrés Mauricio, que ya no aparece en su pantalla. Seguramente está escuchando todo. Entonces esto implicaría
que el control social transita de la dureza a la suavidad y viceversa, también. Pero más seriamente implica que el control social formal puede ser duro o suave, y el informal también, duro o suave. Todos los actos verificados en contra de la infancia, aun cuando estén justificados como inyectarnos de la influenza y el COVID, como se recomienda, y que el niño diga, yo no quiero, lo vamos a hacer, aunque no quiera. O sea, será duro. Cualquier acto en contra de la infancia será un control social duro. Y si él da su voluntad, sigue siendo duro porque no tiene capacidad de discernimiento. Seguirá siendo duro. Y cuando crezca, él sabrá si lo acepta o no lo acepta. Por ejemplo, yo me voy a vacunar conforme a mi voluntad. No importa si me deja tirado una semana la vacuna, no, yo quiero vivir un poquito más, ¿no? Lo voy a hacer. Entonces, si se ve, la complejidad que esto ocasiona es tremenda, pero de ahí el interés en desarrollar este tipo de estudios, o sea, tematizar el orden en términos de control social. Es evidente que estas dos experiencias que narra Pitch encuentran un sincretismo cultural, ¿no? Y entonces recordemos otra vez a Michel Foucault en el texto citado, en cuyo último capítulo construye la categoría de biopolítica. Esta historia de la sexualidad, la voluntad de saber, primer volumen, ¿no? Hay una frase espectacular de este chico, realmente, o sea, un gran intelectual, no hay duda, ¿no? Que afirma, hay que comprender al poder, o sea, lo que estamos viendo ahora que está en el privado, hay que comprender al poder sin necesidad de la ley o del rey. Es decir, el poder está omnipresente, en todos lados aparece, surge y se escapa, nos habita en su ausencia, si se quiere, más lindamente, más antropológicamente dicho, nos habita en su ausencia. Es decir, estamos connormados. De ahí que Stanley Cohen, en ese libro citado, que recomiendo que debe estar en línea, afirme, palabras más, palabras menos, afirme que el control social se refiere al conjunto de instrumentos que aseguran que los miembros de una comunidad se connormen a las expectativas. Aseguran ello. Y ciertamente podríamos decir, voy a repetir una metáfora que hizo Pavarini hace muchos años, año 85. El control social es la imagen de una alcachofa. Las hojas son débiles, pero el corazón es el duro. Este es el sistema penal. Ciertamente hay muchos que no están de acuerdo, ¿no?, en ello, porque hablarán de que una cosa es el control punitivo y otra cosa es el control social. Lo importante es que sirven a los mismos objetivos, ¿no? El control de la sociedad. Esta es la sociedad del control. Se puede afirmar, por ejemplo, que los medios de comunicación es un instrumento informal de control social. No hay duda alguna. Y en variadísimas ocasiones actuamos en consecuencia. Nos dan relatos que parece que son la verdad y actuamos en consecuencia. Y las leyes, cualquiera que ésta sea,
incluido todo el derecho privado, es un control social formal, aunque sea privado, es formal. Y actuamos en consecuencia. Lo que hay que desprender es que si el privado es quien manda, manda particularmente en el ámbito del derecho privado. Y ahí se queda. Lo demás no importa. Vaya, de hecho, si hubiese una revolución, pensemos que puede haber alguna, van a cambiar todo menos el derecho penal. Todo lo demás va a cambiar, ¿sí? Pero el derecho penal ahí se mantiene. Y se cambia por los mismos intereses, obviamente. No crean que las guerras internas las financian los soldaditos internos, no. Siempre están financiadas externamente. O sea, el ejército rebelde, ¿de dónde obtuvo las armas? O sea, ¿de dónde las va a obtener? Son financiadas todas. Y cuando se triunfe, hay que pagar las cuentas, ¿no? De los préstamos en armas, en especie o en capital. Habría que pagar todo eso. En fin. Bueno, vamos a quedarnos con eso hasta ahora. Y tenemos 3 minutos para preguntas o comentarios, si así vuestras excelencias, príncipes del derecho, lo desean. Príncipes del derecho, que es el deber ser, que no es, así que cuidado, mejor seamos príncipes del control social, ¿eh? Dado que no hay micrófonos desconectados, tendría que decirle a mi esposa que ahí vamos de salida ya, con careta y cubrebocas, gel, toallitas y demás. Sí, doctor, buen camino y gracias. Al contrario, gracias a vosotros que me escuchan. Gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Igualmente vosotros. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buena tarde. Buena tarde. Agradecemos su participación, maestro.